Muy buenos días. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho para enviarles la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza de hoy está relacionada con el supuesto descubrimiento de la inteligencia artificial, también conocida como el ChatGPT. Por esa razón, yo a esta enseñanza la llamé Chat Dios versus ChatGPT. Era un tema pendiente en mi vida que ni siquiera lo había leído por mi trabajo, que como ustedes saben es el Internet como agencia publicitaria y diseño web. Necesitaba estudiarlo, aprenderlo y sobre todo aplicarlo. La inteligencia artificial ya está con nosotros y vino para quedarse, y debemos aprender a utilizarla, primero para evitar que nos estafen y segundo, al aplicarla correctamente con buenas intenciones, mejorará nuestra calidad de vida, haciéndonos más productivos e inclusive ayudándonos a generar dinero extra. Mi primera pregunta fue: ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente es la unión de sistemas de procesamiento de datos más una inmensa, gigantesca base de datos almacenados en la nube. Su definición exacta es la siguiente: el ChatGPT en español se refiere a un sistema de procesamiento del lenguaje natural llamado Generative Pre-trained Transformer. En otras palabras, es un modelo de inteligencia artificial diseñado por OpenAI que puede generar respuestas a preguntas o incluso contenido en lenguaje natural como si fuera un ser humano. GPT significa Generative Pre-trained Transformer, tres pilares donde se sustenta la inteligencia artificial, y las tres son sumamente importantes para que el sistema funcione de manera perfecta y sincronizada. Comencé a estudiarla y a aplicarla y realmente quedé sorprendido de la creatividad del ser humano, reconociendo que esta creatividad es un don de Dios y que fuimos hechos a semejanza de Él. Te pido por favor que me acompañes al libro de Génesis. En el capítulo 1 leemos el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Otra consideración bíblica, por favor, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Dios, en ese amor incondicional, generoso, al punto de no poder comprenderlo, nos hizo en tiempo pasado como Él mismo. Dios tiene la habilidad de crear, y el hombre también tiene ese tremendo poder y habilidad. Lamentablemente, por la influencia de Satanás, muchas veces el hombre usa ese tremendo don que Dios le dio para el mal. Cuando se le preguntó al gran físico Stephen Hawking cuál era su principal temor, su respuesta me dejó helado: a la inteligencia artificial en manos equivocadas. Por esto, y por muchas razones más, no debes quedar afuera de este conocimiento. Primero, para aplicarla correctamente y poder ayudar a otros, y segundo, evitar que te engañen y te estafen. Lo trascendente de esta tecnología es que ahora existen varias plataformas de inteligencia artificial. Unas te brindan contenido en texto, otras crean imágenes, otras transformas el texto en voz de hombre, de mujer y en el idioma que desees, y otras hasta te hacen videos. Es increíble. Miren, este es un ejemplo de lo que estuve aplicando y practicando.
Muy buenos días, bienvenido al Chords Bíblico del día de hoy. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare? ¿Con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción. De voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Dios te bendice, nos vemos mañana. Chao, chao. Increíble, ¿no? Ahora explicaré de la manera más sencilla cómo funciona esta tecnología. En la nube de Internet se encuentra almacenado una enorme cantidad de datos. En la misma nube existen una serie de procesadores que ante una orden buscará en esa enorme cantidad de datos la respuesta adecuada. ¿Y quién da la orden? El usuario por medio de un prompt o pre-trained o preestrenado, que sería una batería de preguntas y órdenes correctamente estructuradas. Por ejemplo, les muestro lo que usé para que me hiciera una dieta especial para yo bajar de peso. Miren lo que yo les escribí al chat GPT. Necesito una dieta con el objetivo de bajar 20 kilos en 90 días. Actúa como un profesional naturista y nutricionista. Debes utilizar todo tipo de alimentos para que sea variada y sabrosa. Soy hombre, mido 1,70 m, tengo 67 años y peso 100 kilos. Mi actividad física es caminar 3 kilómetros por día. Elabora la dieta por semanas, definiendo desayuno, almuerzo, merienda y cena. Una de las cosas más tremendas de esta tecnología es que tiene que ser específico. Esta es la estructura correcta para recibir una respuesta correcta. A preguntas estúpidas, el sistema es muy probable que responda de manera estúpida. ¿Se entiende? A esta altura de la enseñanza se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Dios y su palabra? Las coincidencias que encontré entre la inteligencia artificial y Dios me sorprendieron. Primera pregunta que te hago. ¿Dónde está el mayor caudal de conocimiento, inteligencia y sabiduría? La respuesta es obvia, en Dios y su palabra. Te pido por favor que me acompañes al libro de Proverbios. En el capítulo 9 leemos el versículo 10. El temor de Jehová, que sería la traducción correcta, sería el respeto a Dios, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría es el conocimiento aplicado, es saber qué hacer en el momento adecuado. Cuando más conoces a Dios por medio de su palabra, más y más inteligente te conviertes, porque te conectas con la fuente de la inteligencia. Por favor, acompáñenme al libro de Colosenses, en el capítulo 2, leemos los versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Con solo estos versículos llegamos a la conclusión que en la nube, entre comillas, es decir, en Dios, está toda la base de datos necesaria y suficiente para que vivamos una vida abundante, victoriosa y poderosa. El chat GPT es fantástico y debemos aprender a usarlo correctamente, así como aprendimos a usar la radio, la grabadora, la máquina de fotos, el auto, la moto, el celular, la compu y el WhatsApp. Pero el más importante para nuestras vidas es convertirnos en expertos en el chat Dios. Siguiendo con este razonamiento por la palabra de Dios, sabemos que también en la nube están a nuestra disposición todos los sistemas de procesamiento de datos. Solo nos falta dar las órdenes o el prompt correcto y adecuado para recibir las respuestas correctas desde el chat Dios.
Por lo que he aprendido de la palabra de Dios, la estructura del prompt correcto para conectar con el chat Dios es muy simple. Primer punto, orar sin cesar, con el entendimiento y con el espíritu. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 14, en el versículo 15, leemos: ¿Qué pues, dice Pablo, por revelación? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Sabemos por la palabra de Dios que orar con el espíritu o cantar con el espíritu es hablar en lenguas. Es la manifestación externa en el mundo de los sentidos de la realidad interna, que hemos recibido en manifestación el don de Espíritu Santo. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 18, y leemos los versículos 1 y 2. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Muy común hoy en día, ¿no es cierto? Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, el versículo 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, la estructura correcta para conectarse con el chat Dios es, el primer punto, orar sin cesar, con perseverancia, con el entendimiento, siendo muy específico. Dios quiere que seamos específicos con lo que queremos. ¿Qué estás necesitando? ¿Salud? Ora por salud. ¿Qué estás necesitando? Prosperidad, ora por prosperidad, porque todo eso está prometido en la palabra de Dios. Y el segundo paso es pensar y pensar en lo que queremos. Porque nuestro Dios recibe nuestros pensamientos. Él los escucha, los está viendo, Él nos está viendo a nosotros. Pero debemos ser perseverantes en aquellos pensamientos. ¿Cuántas veces? Siempre tener en nuestra mente lo que queremos. Imitemos al juez injusto en pensar en aquellas cosas que queremos. Fíjense, por favor, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué tenemos que hacer? Pensar. No solamente que yo oro a Dios, sino que yo tengo en mi mente ese pensamiento de lo que yo quiero. ¿Para qué? Para que con la energía del pensamiento, mi pensamiento haga conexión con la fuente universal que es Dios. Así funciona este universo, chicos. Quiero darles un ejemplo de cómo yo usé esto en un momento determinado de mi vida. Me habían nombrado supervisor de ventas de una AFJP y a pesar de darnos entrenamiento sobre el producto, nadie nos había enseñado cómo vender ese producto. Para colmo, era un producto intangible. Los que conocen de ventas saben que los productos intangibles son más difíciles de vender porque no se ven, no se pueden ni tocar, ni oler, ni gustar. ¿Se entiende? Y encima yo tenía que capacitar a un equipo de ventas. ¿Cómo lo podía capacitar si ni yo sabía cómo venderlo? Ante esa situación apliqué la estructura que les acabo de enseñar. Le oré a Dios y fui muy específico con lo que necesitaba. Puse en mi mente las preguntas de cómo vender ese producto para poder enseñarlo a mi equipo. Y estuve madurando ese pensamiento horas y horas y horas. Y por supuesto,
el tercer paso es creer. Creer que lo que vos estás haciendo, Dios te va a escuchar. Porque dice la palabra, el que hizo el ojo no va a ver, el que hizo el oído no va a escuchar. Yo creo esas cosas, por eso yo lo aplico. Entonces, tipo 4 de la mañana, Dios me despertó con todas las instrucciones necesarias para poder enseñarles a mi equipo cómo vender a FJP. Me levanté y empecé a escribirlas en un papel. Luego las imprimí con la impresora de mi PC y a las 11 de la mañana estaba capacitando a mi gente. Cuando obtuve la confirmación de que esas instrucciones fueron de Dios, cuando 6 meses después fui a la central de la FJP en Córdoba y en el salón, en un atril apenas ingresabas, estaban las copias del desarrollo del plan de ventas diseñado por Dios y que yo había imprimido y le había dado a mi equipo. La propia AFJP había incorporado a todo su equipo de ventas el plan de ventas que Dios me había dado a mí. Así funciona el chat Dios. Como les decía recién, el tercer paso, y no por ser el último es menos importante, es creer. Dios te dio la habilidad mental de creer la verdad o la mentira. Por favor, no lo imites a Adán y a Eva que decidieron creer la mentira. Tú, por tu libre albedrío, decide creer la verdad de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Marcos. En el capítulo 11 leemos el versículo 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Acá está clarito, no hace falta ninguna instrucción, ningún libro, ningún diccionario. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora voy a darles algunos ejemplos en la palabra de Dios de cómo le funcionó el chat Dios a los creyentes en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, por favor, capítulo 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción muy simple diciendo que la expresión los hijos de los profetas no significa que eran hijos del profeta. Se le llamaba bíblicamente los hijos de los profetas a aquellas personas que voluntariamente, ya sea porque sus padres o porque la misma persona, se ponían al servicio del profeta. ¿Para qué? Para que el profeta les enseñe cómo recibir las cosas de Dios y a su vez ese profeta iba levantando gente capacitada para que puedan llevar adelante el ministerio del profeta. Tan necesario en esos tiempos antiguos, ¿no? Que la palabra de Dios todavía no estaba escrita, recién se estaba comenzando a escribir. A eso se refiere cuando en la palabra de Dios se habla de los hijos de los profetas. El sistema era muy simple. Mi idea, mi convicción y mi creencia es que en el futuro nuestra iglesia va a tener una especie de equipo de formación profesional o formación bien capacitada, similar a lo que se hacía en ese tiempo los hijos de los profetas. Ellos vivían en la misma casa donde estaba el profeta y ellos recibían entrenamiento permanente, ya sea con palabra y fundamentalmente con hechos, con evidencias del poder que el profeta tenía por el Espíritu de Dios que estaba en él, que era por supuesto era condicional, ¿no es cierto? Y entonces ellos aprendían no solamente de las palabras, sino también aprendían de la práctica. Haciendo un paralelismo, Jesucristo hizo lo mismo. Jesucristo reunió a 12 discípulos con los cuales convivió, compartió toda su vida, o sea, toda la vida de su ministerio hasta que fue crucificado. Y cuando resucitó se presentó con pruebas indubitables de que él había resucitado, ¿no? Y siguió entrenando a esos 12 discípulos, salvo Judas que se mató y por eso entró Matías y luego entró en esa escuela, digamos así, Pablo, por revelación en este caso, cómo Jesucristo entrenó a esa gente para llevar adelante el ministerio que Dios le había encomendado.
salvando las distancias, hoy estoy haciendo lo mismo con ustedes. Bueno, yo siempre hago la exhortación de que yo, por una cuestión de tiempo, no puedo citar todo el contexto, pero ustedes lean la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te da sabiduría, te da conocimiento y te conecta con esa fuente universal que es Dios. Segunda de Reyes 4 y el versículo 40 dice que este criado, que era vendría a ser como el secretario del profeta, cocinó la comida. Dice que después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Y él, entonces el profeta, por revelación, información. ¿Qué es revelación? Revelación es palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Eso es revelación. El profeta recibe en ese momento palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y dice: traed harina. Y él la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. O sea, por revelación Dios le informó qué tenía que hacer para quitar la muerte que había en esa olla, y que era comida y que necesitaba esa gente comer porque había una gran hambre. Este es un ejemplo de cómo funciona el chat Dios. Ante una situación que te toca vivir en la vida, tú oras, le pides a Dios sabiduría, le pides a Dios entendimiento, piensas en esa situación en la que tienes que enfrentar, y Dios te da la respuesta de cómo actuar y cuándo actuar, qué decir inclusive en el momento justo. Y yo le doy gracias a Dios porque yo he vivido esta experiencia en 2 o 3 oportunidades. Y los exhorto a que ustedes también crean como yo creo, para que ustedes también la vivan. Vamos a ver otro ejemplo de cómo funciona el chat Dios. También acá en Segunda de Reyes, pero en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Bueno, si ustedes leen algo de historia, en la antigüedad ser leproso era peor que tener sida. Era peor que tener sida. A tal punto llegaba que te echaban de la ciudad. Te echaban de la ciudad cuando eras leproso. Versículo 3, hablando, vuelvo a insistir, lean el contexto. Había una sirvienta judía que le dice a la señora de Naamán, dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra al esposo de la señora de esta sirvienta que era judía. Ustedes conocen la historia, pero aún así les recomiendo que lean todo el contexto. Yo voy simplemente a compartir, bien resumido, versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, por revelación también, no se presenta delante de Naamán, sino que le envía un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Bueno, Naamán era un tipo de la alta esfera siria. Él era el número 2 después del rey, y él va con sus caballos y su tropa y todo su cortejo, inclusive con sus regalos, porque era habitual que cuando uno iba al vidente, así lo relata la Biblia como vidente, al profeta, iba con muchos regalos. Pero en este caso, el profeta ni siquiera él sale a recibirlo. Pero no sale a recibirlo porque sea un mal educado, no sale a recibirlo porque Dios le dijo que no reciba nada de Naamán. Lean por favor el contexto y aprenderán muchísimo de todas estas enseñanzas que están en la palabra de Dios. Entonces por esa razón Eliseo no sale a recibirlo. Y Naamán se enoja. ¿Cómo yo soy el número 2 de Siria y este paparulo no me sale a recibir y a rendirme pleitesía? ¿Quién se cree que es? Así somos de soberbios los seres humanos, ¿no? Y se enoja y se va. Hay todo un acontecimiento interno que después quiero que lo lean ustedes y si quieren me lo comentan. Hay una enseñanza también en el canal de YouTube relacionado con esta historia, ¿no? Que no estoy relatando ahora, del criado de Naamán que se llamaba Giezi.
¿Y qué ocurre? Él se vuelve a su ciudad y está enojado y qué sé yo. Entonces sus siervos se acercan y le dicen: Señor, si el profeta te hubiera dicho que hicieras una gran cosa, ¿no la harías? Sí, por supuesto, dice Naamán. ¿Y por qué no lo hace lo que él te pide, que es algo tan simple? ¿Cuál fue la orden que había dado Eliseo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero la soberbia no lo dejaba ver. Entonces él reacciona, vuelve en sí y hace literalmente conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios expresada a través de Eliseo, que era el profeta de Dios. El profeta es un portavoz, uno que habla por Dios. Pregunto, ¿de dónde sacó esa información el profeta Eliseo? Bueno, ahora ustedes ya lo saben, porque se están convirtiendo en expertos en el chat Dios. Ustedes saben que Dios le dio esa información a Eliseo. Y fíjense lo que pasó. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Él, refiriéndose a Naamán, entonces descendió, se humilló y se zambulló 7 veces en el Jordán. No se zambulló ni 5, ni 4, ni 3, ni 8, ni 10, 7. En el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo se convirtió la carne de Naamán como la carne de un niño? ¿Fue un proceso? No. Cuando se cumplió lo que la palabra de Dios le había dicho 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Esto es una exhortación para cada uno de nosotros. Cuando un hombre de Dios, que divide correctamente la palabra, te exhorta y te confronta con la palabra, más vale que le hagas caso, como yo le hago caso a Dios cuando Dios me confronta a mí. 7 manifestaciones del poder de Dios estuvieron disponibles desde siempre. En el Antiguo Testamento, ese poder estaba disponible solo de manera condicional, porque se estaba bajo la ley. Pero ahora, en esta administración, todo el poder de Dios está disponible de manera incondicional por la gracia y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ahora, cada uno de nosotros que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿saben qué? Somos hijos de Dios y recibimos el don de Espíritu Santo de manera incondicional porque es como simiente. Somos hijos de Dios. Si ellos que eran siervos podían manifestar el tremendo poder de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Pero es importantísimo que creamos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, donde voy a leer así de una manera detallada de qué estoy hablando, de las manifestaciones del poder que Dios nos ha dado. 1 Corintios 12, comenzando en el versículo 7, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque para este provecho es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro provecho palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro provecho fe por el mismo Espíritu, y para otro provecho dones de sanidades por el mismo Espíritu, y con otro provecho el hacer milagros, para otro provecho la profecía, para otro provecho el discernimiento de espíritus, y para otro provecho diversos géneros de lengua, y con otro provecho la interpretación de lenguas. Aquí tienen todas las herramientas y el poder dado por Dios. Por favor, úsenlas, así como hoy usan el chat GPT o el WhatsApp. Por último, chicos, y para ir terminando esta maravillosa enseñanza que Dios me reveló, Santiago, por favor, capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. No mires tu condición humana es débil, pero lo que tienes dentro, su poder no tiene límites.
Tú tienes Cristo adentro. Por lo tanto, simplemente recuerda que lo que decía nuestro Señor: confiad, porque yo he vencido al mundo, y el que venció al mundo está dentro tuyo. Nada ni nadie te puede vencer en el nombre de Jesucristo. Solamente debes creerlo, orar y perseverar con el pensamiento. La victoria está a la puerta de tu casa. Juan, por favor, capítulo 1, comenzando a leer el versículo 44, dice: y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Versículo 49. Leo este contexto y me emociono. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. La pregunta que ustedes se tienen que hacer: ¿qué fue lo que Dios les reveló a Jesucristo de la conversación que tuvo Natanael con Dios cuando estaba debajo de la higuera? Porque Jesucristo le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Jesucristo recibió revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Qué era la oración de Natanael? Al punto tal que con solo decir eso, Natanael pueda decir: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesucristo, lo vuelvo a leer porque es maravilloso, les respondió: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Mis hermanos, les aseguro, les garantizo que si ustedes creen y aplican todo lo que dice la palabra de Dios, sus vidas serán transformadas y verán cosas mayores, porque Dios mismo se manifestará en sus vidas. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.